estados de la República Bolivariana de Venezuela, también se otorgó la distinción 23 de agosto a 17 colaboradoras destacadas y próximamente se entregará a la madre del comandante Chávez, doña Elena Frías de Chávez. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues en Colombia es noticia que el líder estudiantil Esteban Mosquera fue asesinado la tarde de este lunes por sujetos desconocidos en pleno centro de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, según informaron fuentes humanitarias. Periodistas locales señalaron que Mosquera, de 26 años de edad, fue ultimado por sicarios cuando caminaba por el barrio La Pamba. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, mencionó que Mosquera, quien cursaba el programa de música en la Universidad del Cauca, perdió su ojo izquierdo en diciembre del 2018 por el impacto de un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia. El huracán Grace, que golpeó en 2 ocasiones territorio mexicano, dejó un saldo de 11 muertos y miles de damnificados, así como severos daños materiales causados por inundaciones y deslizamientos de tierra, de acuerdo con las autoridades locales. El gobierno de Veracruz informó que el fenómeno meteorológico provocó la muerte de 8 personas, entre ellos una mujer y sus 5 hijos, cuando una luz enterró su vivienda. Asimismo, las autoridades del Central Estado de Puebla comunicaron que el ciclón causó 3 decesos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia mañanera que este martes estará en una de las zonas afectadas por Grace en el estado de Veracruz. El Servicio Electoral de Chile confirmó las 9 candidaturas presidenciales para las elecciones del 21 de noviembre, al concluir el plazo para la postulación. El bloque de la centroizquierda eligió a la senadora Yasna Proboste como su representante, mientras que la extrema derecha postula a José Antonio Kast. Esos candidatos se suman a otros 2 definidos en las primarias de julio pasado, el izquierdista Gabriel Boric y el oficialista Sebastián Sichel. En una entrevista concedida este martes a la cadena Hispan TV, Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales de Venezuela, abordó las elecciones presidenciales en Chile previstas, recordemos, para el 21 de noviembre. Viene de un trasnocho neoliberal que fue el país más ponderado por los neoliberales del mundo en la época de Pinochet. Es más, se dijo que la única parte donde había triunfado el neoliberalismo en América Latina había sido en Chile. Pero es que, bueno, tenía una dictadura férrea como la del señor Pinochet, los señores por la orden y por el respeto. Luego la concertación, que vamos a hacer un diálogo, un acuerdo entre las izquierdas, junto con las derechas progresistas, la socialdemocracia chilena y el socialcristianismo, lograron montar un gobierno o unos gobiernos que mantuvieron más o menos el balance entre la fuerza militar saliente del poder y la fuerza civil que entraban ahora, pero siempre tutoreado, mandatado por esa constitución de la República de Chile, que fue creación de la dictadura de Pinochet. Muchos dicen que hecha por Pinochet de puño y letra. En este momento, frente a la pandemia, la crisis económica, el descalabro de las economías, la demostración fehaciente y para siempre que el neoliberalismo es el camino al infierno, como bien decía el comandante Chávez, bueno, y frente a un llamado constituyente, a la construcción de un nuevo texto constitucional, donde salió muy mal, pero muy mal parada la derecha, la ultraderecha y la pseudo, la derecha de centro, la centro derecha, siempre hay que decirle, porque de centro tiene muy poco, que acompaña a Sebastián Piñera, y en este nuevo panorama electoral que nos va a presentar una oportunidad al progresismo. La situación del sur de Haití es preocupante hoy, 10 días después del terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter, así lo reconoció el primer ministro Ariel Henry. Más de 52.000 casas se destruyeron, otras 77.000 sufrieron daños menores y graves, y miles de familias viven en la calle sin acceso a los servicios básicos. Henry, que cumplió su primer mes en el cargo el pasado viernes, aseguró que el gobierno es consciente de la situación y señaló que actualmente enfrentan el desafío de reconstruir la península sur, que antes fue devastada por el huracán Matthew, con un saldo de centenares de víctimas. El premier activó el Comité Directivo de Evaluación de Necesidades Post-Desastres y pidió una valoración de los daños, pérdidas y necesidades
necesidades posteriores al sismo para formular estrategias de reconstrucción. En otros temas, el jefe de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró hoy que Estados Unidos no podrá trasladar a otra persona su responsabilidad por la crisis que tiene lugar en Afganistán, por mucho que lo intente. Peskov respondió así a una pregunta de la prensa acerca de la posibilidad de culpar a Moscú de la situación afgana por la supuesta negativa rusa de permitir que Washington desplegara sus fuerzas en la región, mencionada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal. El portavoz del Kremlin señaló que el conflicto en esa nación centroasiática y la retirada de las fuerzas estadounidenses fue discutido entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Ginebra el pasado 16 de junio. En más de una ocasión, durante los últimos meses, las autoridades rusas alertaron sobre el peligro que constituía la retirada acelerada de las fuerzas estadounidenses de la nación islámica, mientras se reportaba el avance evidente de las tropas talibanas en todo el país. También China advirtió hoy a Estados Unidos y sus aliados que será contraproducente imponer sanciones y ejercer presión al Talibán tras llamar a la comunidad internacional a contribuir para garantizar la transición pacífica en Afganistán. Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, urgió a las potencias occidentales a aprender la lección de la historia, reflexionar y actuar con prudencia sobre los acontecimientos en la nación centroasiática para evitar un deterioro. Según precisó, China estima necesario evitar a toda costa la intervención militar bajo el pretexto de proteger la democracia en un país independiente y soberano, y aboga por que la situación afgana evolucione de manera positiva. Las declaraciones del portavoz chino preceden una reunión del G7 que posiblemente apruebe nuevas sanciones contra el Talibán. Recordemos que el grupo armado rechaza cualquier medida de castigo y una eventual demora en la retirada de los militares de Estados Unidos de Afganistán. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Y lo hacemos, Karina, con otros temas internacionales. A propósito, la toma del poder en Afganistán por el Talibán generó gran atención a nivel global. Sin embargo, poco se menciona sobre los orígenes de este movimiento islamista, sus características y posibilidades actuales. La periodista Daisy Gómez aborda esos temas en el siguiente trabajo. Talib, en idioma pastún, significa estudiante religioso, y Talibán es el plural de la palabra. Son de confesión islamita suní y se dan a conocer a inicios de la pasada década del 90 en el sur y centro del país, donde radican los pastunes, la etnia mayoritaria en Afganistán, que por entonces estaba totalmente dividido. 5 fracciones insurgentes se disputaban el poder. Con la promesa de eliminar esa anarquía, la influencia de las potencias extranjeras y reforzar los valores del Corán, en 1996 el Talibán logró imponerse. 5 años después, en 2001, bajo el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, supuesto organizador de los ataques del 11 de septiembre de ese año en Estados Unidos. Su ejército atacó al Talibán y ocupó el país. Pero el repudio a la presencia militar extranjera, a la corrupción de los llamados gobiernos democráticos amigos de Washington y a las promesas incumplidas por estos, propició el resurgimiento del Talibán en las zonas rurales afganas. La seguridad no tiene valor si no tenemos justicia. Donde no hay justicia y los derechos de las personas son inútiles, la seguridad será inútil. Ya en 2011, la presencia talibán era notable. Años después, Washington entendió que no habría solución armada y pactó su salida con el Talibán hace año y medio. Ahora ese movimiento armado controla la mayor parte de Afganistán, es apoyado por las monarquías suníes del Golfo y ha sabido negociar con sus vecinos fronterizos sobre la base del respeto mutuo. Pero nadie se atreve a vaticinar aún cuál será el futuro de ese país centroasiático. Daisy Gómez, Sistema Informativo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido muy poca lluvia en el territorio nacional. Ayer La Palma, en Pinar del Río, registró un acumulado de 35 milímetros durante la tarde y hasta el anochecer. En realidad es muy baja la probabilidad de lluvia, el aire seco, estable. Tenemos una masa de aire con polvo del Sahara que cubre casi todo el territorio nacional. Por eso también las temperaturas son elevadas. Sin embargo, fíjense en esta imagen animada de satélite. Tenemos aquí un ciclón en la altura, o sea, una baja superior que produce abundante nubosidad, y en horas de la noche y la madrugada la nubosidad llegará a zonas de la costa norte desde Holguín hasta la provincia de Guantánamo, aquí con alguna probabilidad de lluvia. Sin embargo, durante el día la probabilidad de lluvia es escasa. Entonces, mis amigos, la tarde parcialmente nublada, alguna probabilidad de lluvia en localidades del sur del occidente, incluso la isla de la Juventud pudiera tener alguna lluvia, pero en el resto del territorio nacional es escasa la probabilidad de precipitación. En la noche, como les dije, la mayor probabilidad de lluvia estará en zonas de la costa norte de Holguín, también de la provincia de Guantánamo, el macizo Sagua-Baracoa pudiera tener alguna lluvia. El resto del territorio nacional con muy poca nubosidad, baja la probabilidad de precipitación. Temperaturas hoy máximas en el entorno de 32, 34 grados Celsius en casi toda la mitad occidental, superiores. La provincia de Granma llegará hasta 36 grados, mucho calor en el oriente del país. En la noche también tendremos temperaturas elevadas que van desde los 25 grados Celsius, fíjense, 26 en casi todo el occidente, pudieran ser superiores en el oriente porque no pudiera llegar hasta 28 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este, en la mitad oriental, de región este todavía en el occidente, velocidades hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos en el mar oleaje en el litoral norte oriental y en la suroriental, o sea, ambos litorales orientales. El resto de los litorales con poco oleaje hasta el anochecer. A resumen, poco cambio en las condiciones meteorológicas, baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, en la noche debe llover en zonas de la costa norte de Guantánamo y en Holguín. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Como anunció la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, Cienfuegos recibe donaciones de aceite. Ese procedimiento se realiza paulatinamente en los municipios a medida que llegan los cargamentos al territorio provincial. Desde hace un mes, Cienfuegos recibe el aceite de donación y lo distribuye en su territorio, producto que beneficiará al total de los núcleos de manera gratuita. Tenemos que recibir 146.020 litros de aceite, que es la cifra de los núcleos que tiene la provincia de Cienfuegos, para entregar a razón de uno por núcleo. Con los contenedores recibidos se le ha entregado el aceite al municipio, totalmente al municipio de Cumanayagua, al municipio de Palmira, Cruz y Laja, y se ha entregado el municipio de Aguada. Y en el día de él se hizo el traslado para que hoy se distribuyera los consejos populares de Yaguarama, Orquita y Real Campiña. Esta semana el producto llegará a los núcleos restantes de la provincia. La operación se realiza con la mayor celeridad en la recepción y reparto de la mercancía, la cual arriba paulatinamente a la Perla del Sur. Estamos recibiendo otro contenedor de 3 que hay planificado entre hoy y mañana, que nos queda pendiente: el municipio de Abreu con la CEN, el pueblo de Roda y Ariza. Y de Cienfuegos se distribuyó la zona de Guau, Pepito Tey, Rancho Luna, se distribuyó la zona de Oburque. Con este contenedor que acaba de entrar, el primero, de acuerdo a las cantidades que entren en el día, se analiza los consejos populares y se completan consejos populares completos, ya sea tanto de Abreu como de Cienfuegos. De esta forma, la familia cienfueguera, como toda Cuba, recibe la ayuda desinteresada de naciones que apoyan al país durante la compleja situación epidemiológica que vivimos. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tras un complejo proceso de traslado y distribución de mercancías, en el municipio santiaguero de Contramaestre se entregan los módulos de alimentos conformados a partir de donaciones solidarias de los países hermanos a Cuba. La entrega gratuita de los módulos de alimentos a los habitantes del municipio Contramaestre
se desarrolla de una manera exitosa en sus 13 consejos populares. Y me siento contenta y agradecida porque de todos modos esto es un módulo que hemos obtenido gratuitamente, que nuestra revolución y nuestro presidente nos ha hecho llegar hacia todos los lugares más intrincados y todo el mundo ha recibido su módulo. Y en nombre de la población podemos transmitirle a la dirección del partido, del gobierno y en nuestro país la satisfacción que hay por esto, un gesto muy solidario, muy humano. Agradecerle también a todos los que han contribuido de manera muy desinteresada a cooperar con los momentos que hoy transitan por nuestro país, que son muy difíciles, de los cuales estamos seguros vamos a salir. Cada uno de los más de 100.000 habitantes de Contramaestre recibe de esta manera el gesto solidario de pueblos y gobiernos hermanos en medio del bloqueo estadounidense y el peor momento de la pandemia en territorio cubano. Muy agradecido por todos estos pueblos hermanos que han tenido esta solidaridad con el pueblo cubano de ayudarnos ahora que estamos atravesando esta situación con el problema de esta pandemia que nos está llevando bastante fuerte, que estamos perdiendo seres queridos. Y la población recibe esto con mucho agrado, con mucha satisfacción, siempre pensando en cómo retribuir esto con más disciplina, con más control, para poder contribuir de esa manera a que nuestro país continúe recuperando. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un grupo de trabajo del Ministerio de Educación Superior de Cuba, recorrió las provincias del país con el objetivo de valorar las condiciones para el reinicio del curso escolar en los territorios, un proceso que tendrá lugar cuando la situación epidemiológica lo permita. Según informa Diana, el Ministerio de Educación en su sitio web, lo más importante es preservar la vida de los educandos y los trabajadores. Por su parte, la directora general de Gestión y Relaciones Estratégicas del organismo, Darbelis Carracedo Aguilar, indicó en la red social Twitter que aunque se diseñó la concepción general para el reinicio del curso por niveles educativos, el éxito del diseño se sustenta y se concreta en cada institución a partir de su realidad. Los encuentros virtuales o presenciales en casi todas las provincias también abordaron la incorporación de docentes y estudiantes a las tareas de impacto social. De acuerdo con el sitio web del Ministerio, el recorrido de trabajo permite valorar con objetividad las condiciones reales de cada territorio para el reinicio del curso escolar. A propósito, la ministra de Educación, doctora Enaelsa Velázquez Coviella, recorrió centros educacionales en Santiago de Cuba, oportunidad en la que intercambió con maestros, así como con estudiantes y sus familiares. Además, ratificó que el curso escolar comenzará cuando las condiciones sanitarias sean seguras. El curso escolar comenzará cuando las condiciones sanitarias sean seguras, afirmó en Santiago de Cuba la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella. La titular del sector recorrió varios centros, entre ellos el Instituto Preuniversitario Kuki Bosch, donde dialogó con trabajadores, maestros, estudiantes y padres, interesados todos en cómo y cuándo se iniciará la nueva etapa lectiva. Bueno, nosotros no estamos dando fecha porque realmente hay que esperar que la situación epidemiológica mejore, pero siempre lo hacemos con tiempo, porque con tiempo garantiza que en el momento en que se decida reanudar el curso, ya todas las provincias han tenido el tiempo de prepararse, los maestros de prepararse, de diseñar, de llegar a cada municipio. Entonces, los territorios deben crear y asegurar las condiciones para retomar las clases de modo presencial de forma segura. Se desarrollarán actividades docentes ahí presenciales con el maestro. El sistema de evaluación también se ha transformado porque no podemos desarrollar el mismo sistema de evaluación, que es una preocupación que tiene la familia y que tienen los estudiantes, al igual que lo hacíamos en tiempos normales. Hay que evaluar, hay que comprobar los conocimientos, pero también ajustado a las características de los estudiantes y sobre la base de las actividades presenciales del contenido que los maestros le imparten a los estudiantes en el aula. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión nos acercaremos a la vida y obra del primer historiador de La Habana. La información en los minutos que siguen.
Buenas tardes, sea bienvenido a la información deportiva al mediodía. Con el mensaje "Tenemos alas" fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con inicio a las 7 de la mañana hora de nuestro país, la ceremonia emitió un mensaje sobre la valentía y el pundonor de los deportistas paralímpicos, quienes despliegan sus alas ante la adversidad. La delegación cubana se hizo presente con una reducida comitiva de la cual se espera un alto nivel de efectividad. El liderazgo en el desfile lo asumieron la corredora Omara Durán y el nadador Lorenzo Pérez, ambos monarcas en citas estivales y en esta ocasión portadores de la enseña nacional. Pese a la festividad, Tokio continúa activando las alarmas del coronavirus, pues el pasado domingo reportaron más de 4.000 casos. No obstante, ya la nación nipona demostró alto nivel de responsabilidad ante la pandemia durante los Juegos Olímpicos. Y ahora continuamos con nuestro pasatiempo nacional. La preselección sub-23 de Cuba entrena en Santi Espíritus con el objetivo de definir una nómina competitiva de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México a finales de septiembre. El estadio José Antonio Huelga cobija a los pretendientes a ser mundialistas sub-23. El colectivo lo integran 4 receptores, 8 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 15 lanzadores. De esos 33 atletas, solo 24 disfrutarán el privilegio de vestir el uniforme en este tipo de evento, para el que Cuba no había podido clasificarse en las ediciones anteriores. El certamen de ahora acontecerá en las mexicanas Ciudad Obregón y Hermosillo del 23 de septiembre al 2 de octubre. Por esa razón, sacarle el máximo a cada sesión de entrenamiento será vital para el colectivo técnico encabezado por Eriel Sánchez y formado por los asistentes Dioel Reyes y Rafael Muñoz y el entrenador de picheo Elizardo Aguilar. Junto a ellos colaboran otros especialistas en pos de cumplir de la manera más exitosa los objetivos propuestos para las respectivas jornadas de trabajo. La calidad del adiestramiento marcará en buena medida el rendimiento en la competencia de los cubanitos, quienes ganaron el cupo mundialista durante el torneo panamericano, celebrado a principios del 2020 en Tegucigalpa y Managua. Allí también se alcanzó la presea de plata, que constituye el mejor resultado a nivel continental de una selección nacional de mayores después del 2007. Del elenco subtitular del premundial aparecen en la convocatoria 14 muchachos. En la Copa del Mundo sub-23, Cuba enfrentará en la ronda de clasificación a la República Checa, Taipei de China, Alemania, Dominicana y México. En la otra zona jugarán Colombia, Corea del Sur, Países Bajos, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Los 3 mejores de cada apartado acceden a la superronda, en la que se arrastran los resultados entre los implicados para definir los finalistas y los que disputen el bronce. El anterior campeonato mundial de béisbol de la categoría sub-23 se efectuó en el año 2018 en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde México resultó el campeón, mientras que Japón terminó con plata y la selección de Venezuela ocupó el tercer puesto. Randy Vasconcelos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego de perder en semifinales, el equipo Cuba de voleibol masculino volvió a caer ahora en la discusión del bronce y se fue sin medallas del torneo de Norseca que concluyó este lunes. México superó a los cubanos 3-1 en un partido muy disputado, pero en el que los locales aprovecharon los 41 errores no forzados de los cubanos, que otra vez perdieron pese a mostrar mayor poderío en ataque que el rival. El auxiliar Miguel Ángel López lideró la ofensiva con 19 puntos, mientras que Jesús Herrera anotó 18. En la final, Puerto Rico dio la sorpresa ante Canadá y por primera vez se titula campeón de estas lides. Mucho se comenta por parte de algunos aficionados que este no era nuestro plantel titular, lo cual es cierto, pero tampoco lo era del resto de las naciones presentes, por lo que este resultado no es para nada positivo, teniendo en cuenta el favoritismo con el que se partía. Y en cuanto al Mundial Sub-19, Cuba cayó en su primer desafío 3-0 ante Alemania. El próximo choque será el jueves ante Argentina. Y pasamos ahora al más universal, pues el esperado debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain finalmente podría ser este fin de semana. Según múltiples reportes desde la capital francesa, la estrella argentina está disponible para jugar sus primeros minutos con la camiseta del PSG. Lionel Messi finalmente regresó a la ciudad de las luces y ya se prepara para su inminente debut en el PSG. Pero, ¿cuándo sería finalmente? El calendario de Leo tiene por un lado volver a vestir la selección argentina para la nueva fecha FIFA que se avecina, pero antes de pisar su país, estrenaría la número 30 del club parisino. El PSG, que sin Messi en acción ya lleva 3 victorias consecutivas y se convirtió en el único puntero de la liga, podría contar con el 10 argentino entre sus filas para el próximo encuentro contra el Reims el 29 de agosto, según indicó la prensa y el diario L'Équipe. El diario francés se basó en las últimas declaraciones de Mauricio Pochettino como un gran indicio.
Fue una muy buena semana, la última, para Leo en los entrenamientos. La semana que viene será larga, pero si todo va bien, esperamos que ya pueda estar en la plantilla y empezar a formar parte de la plantilla a nivel competitivo, analizó el entrenador argentino. Asimismo, otro indicio es que el PSG mostró a través de videos e imágenes en sus redes sociales que el ex Barcelona ya se integró a las sesiones colectivas desde hace varios días, por lo que podría ser del partido de visitante del Rennes, lo que representaría sin dudas el debut del año y el epicentro de todas las miradas del planeta. Y antes de finalizar, recuerde que ya comenzaron los Juegos Paralímpicos y el canal Tele Rebelde dará amplia cobertura a este evento. Ahora sí, hasta aquí la información deportiva en la emisión de hoy. Como siempre le digo, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Gabo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que su país no admitirá impunidad alguna ante las peticiones de liberar a la expresidenta de facto, Yanine Áñez. Las declaraciones del mandatario se produjeron después de que Áñez se autolesionara en un brazo en la madrugada del sábado en el penal de Miraflores y el mandatario boliviano recibiera llamados a liberarla debido a su estado de salud. La periodista Irma Shelton amplía la información. De acuerdo con el presidente Luis Arce, la forma correcta, real y concreta de pacificar Bolivia es la aplicación de la justicia como piden las familias de las personas que perdieron vidas durante el golpe de Estado en 2019. El director general de la prisión de Miraflores, Juan Carlos Limpias, rechazó la víspera todas las acusaciones contra la administración penitenciaria sobre la supuesta vulneración de los derechos de Yanine Áñez, acusada de cometer genocidio y otros crímenes en el marco del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, y que de ser probado se enfrentaría a una pena de cárcel de entre 10 a 20 años. Recientemente, los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre las masacres de Sencata y Sacaba corroboraron las violaciones cometidas por Áñez para autoproclamarse en 2019 como presidenta de facto y cómo restableció en Bolivia la república colonial racista y discriminadora. Una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de facto de Yanine Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio vía libre a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo boliviano con total impunidad. Claramente había una decisión de matar. El mandatario indicó que producto de todas las acciones violentas asumidas por los militares violatorias de derechos humanos, 38 bolivianos en el mejor momento de sus vidas fueron masacrados y centenares de personas recibieron heridas. Arce resumió el informe del GIEI de la siguiente manera. Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado. Que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. El presidente boliviano recordó que como representante del mandato popular está obligado a honrar la memoria, la verdad y la justicia. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tacé. En el aniversario 61 de la Federación de Mujeres Cubanas llegó el reconocimiento a las mujeres del sector de la salud en Santi Spíritus, que son imprescindibles dentro del gran ejército de batas blancas que hoy enfrenta a la COVID-19. El periodista Marco Cejas Becker nos ofrece los pormenores. Toda mujer tiene alma de flor. Son orgullo de un país, mujeres de estos tiempos, ellas federadas del sector de la salud, heroínas en jornadas infinitas contra una pandemia. Hasta el Hospital Provincial Universitario Camilo Cienfuegos llegó el reconocimiento de la Federación de Mujeres Cubanas. Hoy la disposición y la entrega están presentes en forma de flor en el gran ejército de batas blancas. En esta institución que
tiene más de 3.000 trabajadores, más de la mitad de su fuerza laboral está constituida por las féminas. Estoy hablando tanto por mí y por todas las enfermeras y todo el personal que está llevando COVID en este momento, yo frente a la COVID, pero de ellos que están dentro de la zona roja, dejen a sus familias para venir a dar el paso al frente. Son doctoras, enfermeras, pantristas, auxiliares de limpieza, todas desempeñando una importante labor y todas poniéndole a Cuba ese corazón de mujer cubana. Estamos inmersos en esa tarea, llevando a cabo la vacunación de todas las puérperas, las embarazadas que están hospitalizadas en nuestro centro. A punto ya de retirarme, de jubilarme, ya con 37 años de trabajo, aún estamos en esta pandemia, enfrentamiento a la COVID. El reconocimiento en forma de flor y el agradecimiento de pacientes, familiares y el pueblo para quienes se entregan amor. Hoy nos sentimos orgullosas de estas Celia, de estas Mariana, de estas Vilma, que están salvando vidas y dando todo por la patria. Felicidades de todo corazón. Cuando una pandemia se empeña en llevar preocupación y tristezas a las familias cubanas, las heroínas del sector de la salud están presentes en esta batalla. Mujeres que a pesar del cansancio, la falta de recursos, se crecen ante las dificultades y demuestran que con dedicación y amor, la esperanza seguirá siendo luz para los cubanos. Desde Santi Spíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la presencia de la mujer también está presente en las donaciones realizadas por el Grupo Tiempos del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Artemisa. Para cumplir con esa misión, el taller textil no detiene sus producciones. Un proyecto textil nació hace algunos años en el Consejo Popular Toledo como parte de las labores del Grupo Tiempos perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Si bien sus inicios fueron solo lencerías con destino a los hoteles, hoy se diversifica la gama de producciones. La ampliación del local y la fuerza de trabajo, así como la adquisición de nuevas maquinarias, constituyen ahora un impulso para paliar la pandemia. Estamos haciendo las batas sanitarias, gorros, las botas. Hemos donado a diferentes sectores. A todas las farmacias aquí del municipio, fueron 12 farmacias, a las 12 farmacias se hizo donativos de Nasobuco. Por el Ministerio de Cultura también nos habían hecho un pedido y tuvimos que hacer una grande cantidad también. Donativos a Nasobuco, a los hoteles. Por ejemplo, aquí alrededor en la jornada del día se sacan alrededor de 200 conjuntos. Cuando son sanitarios, eso trae 200 pantalones, las camisas, Nasobuco y gorro, que vendría siendo el conjunto entero. Ahora mismo estamos haciendo batas sanitarias para una donación y pituzas. La importancia que yo le veo es que en este momento el país está necesitado con todo esto que está pasando en la COVID. Y nosotros estamos dando el paso al frente. El taller textil Elche evoca la obra del artista de la plástica Nelson Domínguez. Así se conjugan en este espacio a buen tiempo, arte y solidaridad. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Yarima Córdoba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El 24 de agosto de 1919 nació en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, Benny Moré. Conocido como el bárbaro del ritmo, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez legó un vasto catálogo de guarachas, sones, montunos, mambos, boleros y todas las sonoridades de la nación caribeña, matizadas por su voz de tenor inconfundible. Amplio registro interpretativo, compositor innato, versátil, carismático y cubano, devienen calificativos indispensables para hablar del Benny, icónico músico de nuestra isla cuya voz permanece hoy en la memoria a 102 años de su nacimiento. Instrumentista. Y precisamente esa riqueza desde la música y la letra, lo peculiar, el genio natural de Benny Moré, continúa en generaciones que le precedieron. Big Music le dedica y presenta el disco con la misma pasión. En el disco, Nelson Valdés comparte a través de 11 temas que se hicieron eternos en la voz del Benny, una proyección contemporánea de la luz que emana a un siglo de su nacimiento. El concierto se enfoca en la canción
con arreglos que buscan llegar a públicos más jóvenes a base de guitarra, percusión y piano. La producción musical corre a cargo de Carlos Ernesto Barona Velázquez y José Manuel García Suárez. Este último, además, director audiovisual del proyecto que fuera grabado en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes recientemente. El concierto será estrenado este 24 de agosto en el canal de YouTube de Viz Music y Cuba Visión. Asimismo, el fonograma estará disponible en las plataformas internacionales de la música y Sandunga, disponible para Cuba. Y este 24 de agosto, otro grande de la cultura cubana arriba al aniversario de su natalicio. Se trata del célebre pintor Mariano Rodríguez, nacido en La Habana un día como hoy de 1912. Es por eso que la ocasión resulta propicia para rememorar al maestro que durante medio siglo reflejó la realidad de su época, la vida insular a la que consagró su creación plástica, comprometido con la lucha antiimperialista. Pudiera decirse que este pintor y muralista fue muy conocido por sus famosos gallos, sin duda preciosísimos óleos en los cuales dejaba plasmado la esbeltez de esa típica figura de los campos cubanos. Sin embargo, Mariano fue mucho más que eso. Fue también un activo participante de la vida política y cultural de la isla y uno de los pintores más exhibidos tanto en Cuba como en las galerías internacionales, y fue un pintor autodidacta. También dedicó otras series en torno a campesinos, mujeres, paisajes y naturaleza muerta. Más tarde mostró otro giro en su carrera artística, empleando colores más oscuros y alejándose de la figuración. Mariano Rodríguez falleció en 1990 en La Habana. Con esta información concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Dagné. Este 23 de agosto, Cuba recordó a uno de sus hijos más ilustres. Este día, pero de 1889, nació un hombre de gran cultura, periodista, escritor e historiador. Me refiero a Emilio Roy de Lucherin, el primer historiador que tuvo La Habana. Es quizás el despacho del que más se habla de los que tuvo el historiador Emilio Roy. Aquí en el Palacio de los Capitanes Generales trabajó años antes que se trasladara hasta la oficina que hiciera suya en el Palacio del Hombillo en la Plaza de la Catedral. Capitanes Generales es un espacio donde Roy comenzó toda la obra de restauración que ya venía realizando, documental, institucional, convocando a sus amigos y colaboradores para salvaguardar la historia y el patrimonio. Y aquí va a tener la sede del primer museo municipal. A diferencia del que ocupara posteriormente, este despacho sí conserva íntegramente las piezas de las que se hizo acompañar antes que se mudara al Palacio del Hombillo en 1947, y que mucho hablan de ese hombre de izquierda, que protagonizó una de las grandes campañas que se hicieron en Cuba por una escuela libre, que luchó por el respeto al magisterio cubano, que fue profundamente antiimperialista y que amó tanto la historia. Puedes ver alusiones a los congresos de historia y a los presidentes de los distintos congresos de historia que se estuvieron haciendo desde el año 42, que fue un hito importante también para el legado de la nación cubana. Puedes ver las fotos, puedes ver el famoso cuadro del almuerzo de los minoristas, el grupo minorista, que es un grupo que tanto influencia tuvo en la intelectualidad cubana de su momento, y todos fueron amigos y colaboradores de Emilio Roy en este proyecto. Puedes ver las reproducciones de sus cuadernos habaneros, de toda la amplia obra que hizo Roy a favor de la divulgación de la cultura de la historia en el centro histórico y en el país. Entre las diferentes piezas, aquí está la mascarilla funeraria que realizara el escultor Teodoro Ramos Blanco momentos después de su fallecimiento, y también estos objetos sobre su buró, cada uno con un significado especial. Tenía su Torre Eiffel, siempre la alusión tan grande a Francia, el papel que tenía en la cultura francesa, todas las luces y toda la ilustración que él mantenía en este despacho, sus pisapapeles, todos tenían una función también, casquillos de las guerras, tenía también sus girardillas, con el valor que tenía la girardilla como símbolo de la ciudad. Tú puedes ver todo el busto de Máximo Gómez, todo tiene una historia, su escribanía, todo tiene detrás un sustento simbólico, un sustento patrimonial. Hoy este despacho, ubicado en el entresuelo del Museo de la Ciudad, es una sala permanente que muestra tanto el valor material como simbólico de aquello por lo que tanto luchó. ¿Cuánto no hizo Roy impulsando para que se hiciera
esos estudios históricos sobre la vida de Antonio Maceo, que él haría, insistiría tanto que José Luciano Franco asumiera esa tarea, y cuánto no hizo Roy también, salvaguardando las actas capitulares y salvaguardando correspondencia, centón epistolario de tantos patriotas de las guerras de independencia. Entonces tú puedes ver en su despacho parte, un resumen, una síntesis simbólica de todo ese trabajo hecho a favor del patrimonio y de la salvaguardia del patrimonio. Emilio Roy nació un 23 de agosto de 1889, una fecha en la que se le rinde tributo y se le recuerda. Un hombre al que Leal siempre le agradeció su valor como hombre, periodista, publicista e historiador, que defendió la cubanía hasta su muerte sin claudicar jamás. En colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Joel Guerra e Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Le dejamos nuestro mensaje de siempre, Diana, a los televidentes. Cuídese mucho, que al hacerlo estará protegiéndose usted, su familia y su comunidad. 18 meses después, la COVID sigue entre nosotros, pero nosotros seguimos diciendo, si usted gana... Ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Santa Isabel de las Lajas, querida, Santa Isabel. Santa Isabel de las Lajas, querida, Santa Isabel. Trabajo actualmente en el Hospital Maternidad Provincial de Matanza, especializado en la atención de recién nacido grave. En el primer día donde fallecieron 2 madres con COVID, yo estaba de guardia y fue muy triste y muy difícil, ¿no? En el caso de los niños se logró rescatar un primer niño y se entregó a sus familiares. Nosotros vamos a rescatarlos en el área roja, después los trasladamos a nuestro centro. He visto una Cuba que ha pasado trabajo, ¿sí? Un poco más de lo que veníamos pasando, pero que se ha crecido ante las dificultades, que se ha unido para sacar adelante nuestro país.